Pero te quiero contar que está ocurriendo que hay muchas personas que abusan de los contratos de arrendamiento, simplemente no tienen contrato de arrendamiento y hay consecuencias bastante complicadas. Pero en el estado de la Florida hay derechos para los inquilinos y también para los dueños de la propiedad. Y de eso quiero hablar el día de hoy, pero vamos a iniciar haciendo como un contexto de por qué hay muchos dueños que toman actitudes de subir la renta o simplemente hacer un contrato con unos términos y condiciones bastante exigentes debido a experiencias pasadas con inquilinos que han abusado o simplemente han violado los términos y condiciones. Bueno, déjame decirte, bueno, yo llevo muchos años en este tema y ese tema es un tema muy complicado porque la mayoría de las veces los inquilinos abusan de la nobleza del propietario. Pero hay otras ocasiones donde el propietario, dentro de la parte, abusa del inquilino. Y una de las primeras es en la parte de los fondos que piden para poder rentar una propiedad. Por ejemplo, normalmente un propietario de una propiedad pide primer mes de seguridad Y el depósito. y el mes corriente. O sea, mes de... O sea, primer mes, segundo mes y depósito. Ajá, no. ¿No? Primer mes, Ajá. El que te vas a mudar. el último mes, o sea, el último para cuando te vas a ir y un mes de depósito. Ok. O sea, son 3 Tres. meses lo que te está pidiendo. Y uno dice, pero bueno, con 3 meses de eso, vamos a poner una renta de $2,500. Estás hablando que tú vienes por arriba de el, el uso normal, porque tú dices, bueno, con $10,000 o con 8,500 no hay una persona que se pueda mudar, No. porque eso es una cantidad muy grande Una inversión. para poder hacerlo. Entonces vienes y tú dices, pero ¿por qué este dueño está pidiendo esa cantidad de dinero? Ahora nos vamos a la otra hoja. Esa es la parte del tenant o del inquilino. Ahora nos vamos para la parte del dueño. ¿Por qué razón esto? Porque hay inquilinos que desgraciadamente no saben cuidar una propiedad. Y hay veces de que tú tienes una propiedad donde tú dices, bueno, el uso normal de la propiedad es que las personas mantengan la higiene. Primero la higiene, porque el concepto de vivir en un lugar es porque tú llegas a dormir, pero también comes, almuerzas, cenas, puedes estar en el patio, puedes hacer muchas cosas cuando los apartamentos tienen un balcón, por decirlo así. Y el detalle es que cuando tú vas a donde las personas, hay una serie de circunstancias que no cubren las regulaciones. Por ejemplo, el tener un animal, Ajá. ¿verdad? El tener un animal en una propiedad, muchas de las asociaciones tienes que pasar por una aceptación y la aceptación de esto es que el animal tiene que estar por debajo de las 25 libras. Sí, el peso El peso es de 25 correcto. libras para abajo. Y hay veces que las personas tienen animales que están por arriba, pero tiene que la asociación ser notificada. Una, ya si te rentan la propiedad y tú traes ese animal, ya estás violando la parte de eso. Y un animal en un apartamento es un poco complicado. Claro. Por el olor, por mucho que tú seas limpio, No, se no, van siempre. adquiriendo. Y sobre todo cuando tú vienes y tienes 4 o 5 animales dentro de esa asociación, dentro de esa propiedad. Entonces, fíjate, si ese inquilino cuando se va a ir no te notifica, que está puesto en el contrato, que te tiene que notificar por lo menos un mes con anticipación para tú hacer la inspección correcta y no te notifica, sino que te notifica ya cuando está viviendo el último mes o está viviendo el último mes O sea, se va y sin... tú no le cobraste un security. Entonces quedaste fuera del presupuesto que tú tenías y estás endeudado. Y eso te quiero decir que es muy normal en nuestra cultura hispana, que nosotros queremos vivir el último mes, pero dejar el apartamento en unas condiciones horribles, horribles. Y eso no está correcto.
Entonces nosotros como propietarios pedimos una serie de requisitos para poderle rentar. Otra de las cosas, Wendy, que sucede muy, muy normal y que no es normal es la cantidad de personas que viven dentro de una propiedad. Por ejemplo, es muy normal que tú tengas un familiar, y eso me pasó a mí cuando yo llegué a los Estados Unidos. Nosotros vivía mi hermana, el esposo de mi hermana, sus 2 niños, y el apartamento era grande, pero no para que entrara Giovanni, entrara el esposo de Giovanni y entrara el niño Giovanni. Entonces, si ya tú ves ahí, habían 4 personas y 3 más que estaban llegando, entonces estamos hablando de 7, ¿verdad? Y si ya se va a hacer rutina, entonces ese apartamento no es para eso. Tienes que buscar un apartamento que tenga las condiciones para esto. Entonces, no hay veces que nosotros, para ahorrar dinero, nos juntamos 2 familias, pero estamos viviendo en un apartamento que no tiene las condiciones para eso. Entonces, esto es muy complicado, y sobre todo, Wendy, en este tipo de situación que estamos viviendo, porque el tipo de renta que hay, por ejemplo, cuando tú tienes apartamentos que son negocios, porque esto es un negocio, tú vienes a ver, y ese apartamento, cuando tú pagas los impuestos, son unos impuestos estamos hablando de $4,500, $5,500 de impuestos. Si tú divides 5,500 entre 12 meses, estás hablando que son $475 mensuales. Eso es por un lado. Por el otro lado, tienes el mantenimiento. Y en estos momentos están, pero a la orden del día, los Special Assessment. Special Assessment de $400 mensuales por 2 años o por 3 años, porque tienen que hacer inspecciones a las propiedades. Entonces, eso es un dinero que tiene que incrementar. Otra de las cosas, aparte de eso, son el mantenimiento o el fee normal de esto. Quiere decir que si tú estás viviendo, tú tienes un apartamento que es de 2 cuartos, estás hablando que en mantenimiento, en taxes y en Special Assessment se te llevan más de $1,500. Eso así sin fuera de serie. Ahora, si tú tienes un mortgage, un préstamo por esto, entonces cuando tú vienes a ver, lo que sí le está haciendo de beneficio para el propietario es que se está pagando el mortgage, pero tú estás viviendo en esa propiedad. Y si tú vives en condiciones fuera de lo normal, y si tú en la aplicación de tu asociación dice que solo van a ser 3 personas o 4 personas, y cuando llega se metieron 7 o 8, entonces te van a complicar lo que es el apartamento. Entonces, hay que estar, cuando tú tienes uno de estos tipos de negocios, tienes que estar arriba del inquilino. Esto es una situación complicada. Y te voy a decir que esto es ahora, porque yo llevo muchos años, llevo desde el año 95, pero nunca se había agudizado tanto como es la situación de ahora. Personas que quieren tener como que si fuera un daycare, ¿cómo se le diría a donde cuidan a los perros? Bueno, simplemente. Sí, un daycare de perros, o sea. Sí, y aparte de eso, tienen un daycare. Un pet care. Un pet care, Sí. y tienen adicional a eso, tienen 3 hijos, y adicional a eso tienen marido, y adicional a eso tienen familia. Entonces, cuando tú vienes a ver, viven 14 personas en un apartamento. Y el parqueo no es para eso tampoco. O sea, hay una serie de situaciones, y esto se debe a la cantidad de alza de los precios de las propiedades, pero no pueden bajar porque un apartamento de 2 cuartos, estás hablando que en el mercado está alrededor de $380,000. ¿Cuánto te va a quedar de renta o de mortgage? Estás hablando de que te va a quedar $2,800, $2,700. Entonces, si va a ser de esa manera, estamos en una situación donde el costo de vida está por arriba de lo que es normal. Si tú vas a pagar $3,000 de renta y solo eres un matrimonio, entonces eso está muy alto para la situación de lo que estamos pasando. Pero es que el tipo de vida y los seguros de las propiedades están por arriba, Wendy. Así es, vamos a una pausa y al regresar te quiero decir, Giovanni, ¿qué pasa si el arrendatario abandona la propiedad definitivamente antes del final del plazo del arrendamiento?
cómo se considera esta situación y esto me estoy basando